Muy buenas tardes. Estamos dando oportunidad que toda la gente que está en la sala de espera pueda entrar. Muchas gracias por conectarse. Ahora sí, muy buenas tardes. Mi nombre es Jaime Chávez Alor. Soy director ejecutivo adjunto del Centro Vance para la Justicia Internacional, un programa del Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York. Les agradecemos mucho su asistencia a este evento virtual, Criterios para el otorgamiento de medidas cautelares por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger la independencia judicial y a juezas y jueces en riesgo. El Centro Vance para la Justicia Internacional es una organización, ya les decía que es parte del Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, y desde el programa de integridad institucional hemos estado trabajando con organizaciones o sea, asociaciones judiciales de toda la región latinoamericana. Y como parte de este trabajo que hemos estado haciendo, porque además el Vance Center también trabaja con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, hemos estado viendo la importancia de este tema. Y en ese sentido quiero agradecer muchísimo a la Federación Centroamericana de Juezas y Jueces por la Democracia, que ha sido nuestro partner para trabajar este proyecto del tema que hoy nos convoca y que escucharán más sobre los expertos. Pero, ¿qué es este? El de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Van a escuchar ahorita ustedes más sobre esto. Pero las medidas cautelares son este mecanismo que tiene el sistema interamericano para proteger y resguardar una situación. Las personas que aquí están participando les van a hablar más de ello. Y seguramente hay muchas personas que ya conocen la complicada situación en Latinoamérica respecto de la independencia judicial, que a veces se materializa en ataques a la judicatura en general, pero también se puede materializar directamente en juezas y jueces, muy particularmente en la independencia judicial de una persona. Y por esto es que queremos hablar de este tema, ¿no? Este criterio. Les vamos a poner en el chat el reporte que se preparó para esto. Es importante mencionar que este reporte fue producido con el apoyo de una de las firmas internacionales del Comité del Van Center, Warren Case, eh, y esto se tradujo en una comunicación que se envió ya a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que ellos puedan tomar en cuenta estas cuestiones. La cuestión particular es que el criterio que la Comisión Interamericana tiene en este momento para dar las medidas cautelares tiene que ver con situaciones que representen un daño grave, inminente y serio a la vida o integridad de una persona. La independencia judicial no es considerada como un criterio como tal que amerite estas medidas cautelares. Pero desde la judicatura y desde el trabajo que hemos nosotros acompañado como Van Center de juezas y jueces independientes, hemos visto que es importante reforzar estos criterios porque proteger la independencia judicial debe ser una prioridad de la Comisión Interamericana. De esto vamos a seguir hablando y no quiero robar más micrófono, pero es un tema de suma relevancia y que se seguirán haciendo los esfuerzos. Vamos a compartir la publicación para que ustedes puedan ver todo lo que se le hizo llegar a la Comisión Interamericana y que por qué hay que fortalecer este tema. Y sin más, les dejo al juez Haroldo Vázquez, presidente de la FECAJUD. Muchísimas gracias. Gracias, Jaime, muy amable. Gracias a todos por la participación y la presencia en este diálogo que vamos a tener sobre el tema precisamente de las medidas cautelares. Todo lo que ha representado para nosotros como administradores de justicia, los jueces que hemos pasado a ser en este momento histórico de nuestra condición, elementos vulnerables, personas que con anterioridad
nos sentíamos muy fortalecidos por el respaldo que teníamos, por la institucionalidad, por el fortalecimiento y crecimiento de una democracia en nuestros países. Sin embargo, en la actualidad lo que hemos observado es el debilitamiento institucional, el debilitamiento de la figura del juez, los ataques permanentes, el exilio de algunos compañeros. Guatemala, que es mi país, lamentablemente es un ejemplo de las condiciones de represión que hemos vivido. Por eso la trascendencia de dialogar sobre este panel, sobre estas medidas cautelares, sobre este estudio que se está presentando, sobre el gran respaldo que nos da Van Center, precisamente el equipo que acompaña a Jaime Chávez Alor. Doctor, muchísimas gracias desde Pecajud. Mi nombre es Haroldo Vázquez y represento a la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia, que integra Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. Estamos entonces nosotros incorporando la necesidad de dialogar sobre esto. Y más ahora que es evidente, nosotros como federación lo venimos anunciando desde hace por lo menos 10 años, que lo que está ocurriendo es algo sistemático en nuestra región, en el mundo incluso, ese debilitamiento, ese ataque permanente por grandes redes de corrupción, por grandes redes que se disfrazan de política y que ahora los estamos viendo en lugares tan débiles como El Salvador y la institucionalidad, como Nicaragua, no lo digamos, y ahora pues en el fenómeno de lo que está ocurriendo ya en México. Creemos nosotros que es importante estudiar esto como un fenómeno, buscar también las alternativas y las soluciones para ello. Por eso nos enfocamos directamente en el tema de las medidas cautelares, en todos los beneficios que podemos obtener aquellas personas que además hacemos un rol importante como jueces independientes, pero que además generamos alguna influencia dentro de nuestros sistemas. Gracias a todos por la presencia y esperamos que esto sea de provecho y que llene las expectativas de cada uno de ustedes. Les mando un abrazo desde Guatemala por parte de la Federación Centroamericana de Jueces por la Democracia y también a aquellas personas que criminalizadas en sus países han sido víctimas de la represión de cada uno de estos estados. Un abrazo fuerte, como ya dije, y desde Guatemala éxitos a todos. Gracias, Jaime, y te dejo en el uso de la palabra. Sí. Muchas gracias. Entonces, empezamos con esto y quien va a conducir la sesión es mi colega María Cristina Martínez Armas. Muchas gracias, María Cristina. Eh, la voz es tuya. Muchas gracias, Jaime. Buenas noches, tardes a todas y todos los que nos acompañan en la tarde de hoy. Vamos a tener un panel de lujo especialmente compuesto por juezas y jueces, que son quienes van a presentar los principales hallazgos de este reporte, ya que además son personas que son operadoras de justicia y que muchos de ellos y ellas viven y han vivido y experimentado esta persecución que menciona el juez Vázquez y que podrían llegar a necesitar protección especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eventualmente. Asimismo, entonces quisiera presentar el panel de hoy. Va a estar compuesto por la jueza Adriana Orocú de Costa Rica, por la jueza Dinora Martínez de Guatemala y el ex juez de El Salvador, Jorge Guzmán. Vamos a tener en primer lugar el formato en el que vamos a presentar este reporte es en el que cada uno de los jueces presenta digamos, en primer lugar una introducción y luego cada uno de los criterios que utiliza comúnmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el otorgamiento de las medidas cautelares para así evaluar cuáles son las reglas que se han venido sentando y cuál sería una propuesta para fortalecer y robustecer este mecanismo en aras de la protección de la independencia judicial en el continente americano. En primer lugar, vamos a tener una introducción de la jueza Adriana Orocú, quien no nos puede acompañar en vivo y en directo, pero nos dejó un mensaje a través de un video. Entonces, ella nos va a introducir el tema y luego vamos a seguir con este panel de presentación, examinando cada uno de estos criterios para al final poder, ojalá, tener un espacio de preguntas para que nos manifiesten las dudas que tengan sobre este tema y si lo encuentran viable o si encuentran obstáculos en su desarrollo. Los dejo entonces con la jueza Adriana Orocú. Buenas tardes, soy Adriana Orocú, presidenta de la Asociación Costarricense de la Judicatura, la cual forma parte del FECAJUT. Me corresponde realizar la introducción al tema que hoy nos ocupa, respecto al rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el fortalecimiento de la justicia y la protección de la judicatura latinoamericana.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos sabemos que protege y promueve derechos fundamentales, incluyendo la salvaguardia y protección a jueces y juezas cuya independencia está amenazada por diferentes causas, y para ello establece criterios para el otorgamiento de medidas cautelares a personas juzgadoras en riesgo, priorizando no solo la gravedad, sino la urgencia y el daño irreparable. Y en este contexto, las medidas cautelares no implican un prejuzgamiento de violaciones de derechos y no requieren el agotamiento de recursos internos, así sea que haya información a las autoridades pertinentes o no, y tampoco determinan acciones reparadoras ni profundizan en cuestiones de fondo. Las medidas cautelares tienen una naturaleza protectora en cuanto preservan el ejercicio de derechos humanos, además de su naturaleza obviamente precautoria en resguardo de una situación jurídica en el sistema interamericano. La CIDH, como indiqué, se basa en criterios de gravedad que implica el impacto serio sobre un derecho protegido o una decisión pendiente. Un criterio de urgencia en cuanto al riesgo o amenaza inminente que requiere una acción preventiva y además del daño irreparable. Si se cuenta entonces con estos elementos para que la CIDH valore el otorgamiento de la medida, se requiere por el solicitante que se indique los datos de las personas beneficiarias o la información para su determinación, la descripción detallada de los hechos y su cronología, consentimiento expreso de los beneficiarios cuando la solicitud es presentada por terceros y también la descripción de las medidas de protección solicitadas. Y tomando todo esto en cuenta, la CIDH solicita información al Estado involucrado antes de decidir, a menos de que la inmediatez del daño no lo permita, sea que se otorguen las medidas inaudita parte, y si además se pidió la información al Estado, luego entonces se revisa con los alegatos de ambos y se toma la decisión pertinente para el otorgamiento y se requiere la ejecución al Estado. Esto, como vemos, es el camino procesal de cualquier medida también interna en cualquiera de las jurisdicciones que conocemos nosotros, jueces y juezas. Pero en el sistema interamericano también se prevé no solo la posibilidad de que la CIDH otorgue estas medidas, sino que también prevé que otro de sus órganos, como es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, apruebe medidas provisionales. Y estas se gestionan cuando son solicitadas en casos de extrema gravedad y urgencia y para evitar también daños irreparables. Y se otorgan especialmente cuando las medidas adoptadas por la Comisión han sido incumplidas por el Estado o han sido ineficientes para el cumplimiento de los fines de protección. Usualmente, las medidas se han otorgado a jueces y juezas por amenazas a la independencia judicial, cuando éstas proceden de fuentes internas, obviamente que hay una intervención del Estado, y fuentes externas que, por ejemplo, son los grupos de crimen organizado, grupos de facto, intereses económicos, etcétera, o por amenazas internas que incluyen destituciones, reasignaciones, procedimientos disciplinarios injustificados o privación de libertad o atentados contra la integridad física. Sin embargo, acá me detengo para hacer una crítica constructiva respecto a la admisibilidad de las medidas en el sistema interamericano. ¿Cuál es el endurecimiento del criterio fáctico para el otorgamiento de la medida cautelar? Ya que se requiere la existencia de lo que se ha indicado como pruebas contundentes para que se indique un peligro real e inmediato para la vida, sin considerar con ello que hay amenazas que no necesariamente son las violaciones a la independencia por una violación directa o una amenaza directa contra la vida, como es el caso, por ejemplo, de la criminalización de destituciones veladas, que eso es muy usual en nuestros países latinoamericanos, o situaciones más sutiles de violaciones sistemáticas a la independencia judicial. Pero de esto van a ahondar en más detalle los siguientes expositores. Sin embargo, todo esto no obsta para destacar el rol que ha tenido y debe seguir teniendo el sistema interamericano, en especial la Comisión Interamericana para la Protección de Jueces y Juezas a través de medidas cautelares, ya que son un auxilio cuando no existen mecanismos nacionales suficientes para proteger a los jueces y juezas. Cuando la independencia judicial se ve comprometida por amenazas externas o internas,
como pasa usualmente en nuestra región, de destituciones, reasignaciones a lugares distantes, coacción por procedimientos administrativos disciplinarios que en la mayoría de los casos pueden ser injustificados, o incluso privación arbitraria de libertad o atentados contra la integridad física. Entonces la pregunta que salta es: ¿cuál es el órgano más pertinente para responder, o quién defiende los derechos humanos de los jueces y juezas? La respuesta a esta interrogante entonces se nos pone al frente muy clara. No existen mecanismos jurídicos nacionales suficientes, y esto ha sido reiterado también, para proteger la judicatura, cuya integridad, la vida y los cargos se ven amenazados arbitrariamente. Desde esta perspectiva, los criterios de admisibilidad de la Corte Interamericana deben fortalecerse para dar efectividad y prontitud, además, a las medidas cautelares y las medidas provisionales de la Corte Interamericana como organismos encargados de todo este sistema para la protección de jueces y juezas, y que nosotros podemos estar seguros y claros que esa protección se va a dar. Pero no solo se va a dar, sino que se va a dar de una manera eficiente, de una manera oportuna, y que la tardanza no implique eventualmente que ya la protección pierda su fin. Entonces, con esto siguen en la exposición, y agradezco muchísimo la atención de ustedes. Bueno, muy agradecidos con la jueza Oroku por su intervención, por esa introducción tan comprensiva y tan exhaustiva del tema de introducción de medidas cautelares en el sistema interamericano. Ahora, con base en esos mismos elementos que la jueza Oroku enunció en su exposición, lo que vamos a hacer es precisamente presentar cuáles son las reglas que se han ido utilizando a través de los años y presentar quizás una propuesta para ampliar y robustecer el mecanismo en aras de la justicia y del acceso a un juicio justo de las ciudadanas y ciudadanos en el continente. Con esto, le quiero dar la palabra al ex juez Jorge Guzmán de El Salvador para que nos comente precisamente estos temas respecto del criterio de situación grave que normalmente utiliza la Comisión Interamericana. Doctor Guzmán, muchas gracias. Hola, hola. ¿Se me escucha? Sí, Hola. señor. Bien. Un saludo a todas y todos. Gracias por invitarme a participar en este evento tan importante para los jueces y la independencia judicial. Se me asignó en este evento presentar el contenido del reporte en relación a uno o al primero más bien de los criterios que debe evaluar la Corte Interamericana de Derechos Humanos para poder otorgar medidas cautelares a un juez que se encuentra en su país en riesgo para su vida y su integridad física. Entonces, quiero anticipar o decir primeramente que el reporte presenta cada uno de los criterios. En el caso, el criterio de gravedad, que es el que se me ha asignado presentar, en dos partes. En la primera parte, el reporte aborda este criterio de gravedad presentando una recopilación y análisis de normas vigentes sobre situación grave. Y en una segunda parte presenta los argumentos para ampliar el ámbito de protección de la situación grave. Y finaliza en esta parte presentando la propuesta que se ha hecho llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que amplíe el ámbito de protección de este criterio de situación grave. Bueno, entremos en materia en relación al primero de estos criterios, que es el criterio de gravedad de la situación. Con base en el artículo 25 del reglamento de la Comisión, las medidas cautelares requieren cumplir con los criterios de gravedad, urgencia y daño irreparable. Este mismo artículo, en cuanto a la situación grave, establece
que se refiere al grave impacto que una acción u omisión puede tener sobre un derecho protegido o una decisión pendiente. En este punto, la Corte Interamericana evalúa cuidadosamente la naturaleza, contexto y alcance de las amenazas o riesgos enfrentados por el juez. Destaca la importancia de evaluar el peligro potencial y su impacto en la vida e integridad personal del juez y su familia. Se considera además especialmente graves las amenazas de muerte, los actos de hostigamiento y persecución contra jueces. También ha dicho la Comisión que la respuesta del Estado es un factor a evaluar. Como decía la jueza Adriana Orocu, pues uno de los primeros pasos luego de que la Comisión recibe una petición de medidas cautelares es pedir informe al Estado que supuestamente está cometiendo, digamos, este hostigamiento o está permitiendo que el juez esté enfrentando un peligro para su seguridad personal. Ahora, la comisión ha dicho de que esta respuesta del Estado es un factor a evaluar, pero que por sí solo no es suficiente para otorgar medidas cautelares. La falta de respuesta o cooperación del Estado en proporcionar información afecta la capacidad de la Corte Interamericana para evaluar la situación porque, por un lado, no le permite conocer los hechos en su totalidad y por el otro, conocer la posición del Estado sobre los hechos alegados. La comisión analiza el contexto específico de las amenazas, considerando la función crucial del juez en la protección de derechos fundamentales y el Estado de Derecho. La comisión también ha estimado que en estos casos existe un alto riesgo que justifica adoptar medidas cautelares cuando los ataques se dirigen contra los jueces. La comisión destaca la importancia de acciones estatales, pero que éstas deben ser proporcionales y efectivas y que aborden las causas subyacentes de las amenazas, no limitándose solo a una protección física. El reporte establece que al revisar las resoluciones de la Corte Interamericana sobre medidas cautelares, la Comisión considera que el requisito de gravedad de la situación solo se cumple con una amenaza real y tangible a la vida o integridad física del juez y en ocasiones también de su familia. El solo contexto que refleje una presión política o social no es suficiente a juicio de la Comisión para determinar la gravedad. Se requiere evidencia de un peligro real e inmediato. Esta posición de la Comisión Interamericana limita su intervención porque podría no intervenir en casos donde la independencia judicial está amenazada de manera menos directa o de maneras sutiles, como decía Adriana, como el caso de presiones políticas, acciones de la corrupción, promulgación de leyes que pongan en peligro su estabilidad en el cargo, como el decreto 144, por ejemplo, que se dictó en El Salvador, que destituyó a una tercera parte de los jueces del país. También la criminalización de sus actuaciones, que en muchos casos ha llevado a procedimientos de pérdida de inmunidad. No obstante lo anterior, la Comisión reconoce que la independencia judicial es esencial para garantizar el debido proceso y proteger los derechos humanos, así como la estabilidad de los procesos democráticos y el Estado de Derecho. La independencia judicial se analiza por parte de la Comisión
desde la independencia institucional, que se refiere a la protección del poder judicial de injerencias externas, y la independencia funcional, que es la capacidad de los jueces para decidir sin presiones externas. Luego, como decía antes, en una segunda parte, el reporte presenta los argumentos para que la comisión considere ampliar el ámbito de protección de la situación grave a la concesión de medidas cautelares. En esta parte se comienza analizando el artículo 8.1 de la Convención Americana, el cual contempla el derecho a ser oído por un juez competente, independiente e imparcial. De este derecho también se deriva la obligación de los estados de proteger la independencia e imparcialidad de los jueces. El artículo 23 de la misma Convención Americana, que contempla el derecho de acceso a funciones públicas en condiciones de igualdad, refuerza el anterior derecho a ser oído. El reporte establece que la Comisión Interamericana debe considerar su evaluación del criterio de gravedad en la adopción de medidas cautelares, ampliando el mismo, considerando no solo las amenazas a la integridad física del juez, sino también las amenazas a la independencia judicial. Lo anterior se fundamenta en jurisprudencia y estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reconoce primeramente la importancia, como ya decíamos, de la independencia judicial en la protección de los derechos humanos, la estabilidad democrática y el Estado de Derecho. La Comisión Interamericana en varias resoluciones ha hecho referencia a doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, estableciendo estándares de protección para los jueces relacionados con su proceso de nombramiento, permanencia en el cargo y protección contra presiones externas. Se cita como ejemplos casos como el del Tribunal Constitucional versus Perú y Corte Suprema de Justicia versus Ecuador. En estas resoluciones se resaltan la importancia de la independencia judicial para el Estado de Derecho. La Comisión Interamericana también ha reconocido que la independencia judicial afecta no solo al juez de forma individual, sino que también al sistema democrático y la sociedad en su conjunto. El reporte destaca lo dispuesto también en el Estatuto Iberoamericano de Cortes Supremas, que resalta la obligación de todos los poderes del Estado de garantizar y proteger la independencia judicial. Establece también este estatuto que los jueces deben actuar sin subordinación a autoridades superiores. Señala además la necesidad de una financiación adecuada para garantizar la independencia económica del Poder Judicial. Luego de estos argumentos, el reporte presenta una propuesta de ampliación de ese criterio de la situación grave para otorgar medidas cautelares a los jueces. Y lo hace en los siguientes puntos. La Comisión Interamericana, a la hora de evaluar la procedencia del otorgamiento de medidas cautelares, debe evaluar la gravedad, incluyendo la protección de la independencia judicial frente a presiones políticas y amenazas no físicas, como aquellas que amenazan la estabilidad del juez en el cargo, las que amenazan su inmunidad, su criminalización
por no estar de acuerdo con las decisiones que el juez toma en los casos. No debe la comisión solo tomar en cuenta las amenazas físicas inmediatas. También la comisión debe considerar la existencia y eficacia de medidas anticorrupción. También el apoyo de autoridades superiores, ver si el juez efectivamente está siendo respaldado en su función por las autoridades superiores o está siendo abandonado por estas. También la comisión debe evaluar las condiciones materiales adecuadas y un entorno propicio para que el juez desempeñe sus funciones de manera imparcial. También la comisión la comisión debe evaluar o debe procurar garantizar una protección integral de la independencia judicial y por ende de los derechos humanos en la región. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Guzmán. Muy importante el análisis de este criterio que es tan central para el otorgamiento de las medidas cautelares. Y siguiendo con la línea argumentativa con la que usted inició, yo quisiera hacer la exposición del criterio de situación urgente, que va muy de la mano con el criterio de situación grave que se utiliza en ese contexto. De hecho, está tan relacionado que muchas veces el análisis que hace la misma comisión se traslapa y se hace referencia a la misma plataforma fáctica, a los mismos criterios, se hace referencia muchas veces a las mismas pruebas y a la misma evidencia. En el artículo 25b del reglamento, entonces, se hace referencia a este criterio de situación urgente, que se concreta en un riesgo o amenaza que realmente es inminente y capaz de materializarse. Y por lo tanto, ante esta situación, la comisión regularmente entonces concluye que se requiere una acción preventiva inmediata, ¿sí? Con base en ese lenguaje que se utiliza en el reglamento, el reporte identifica una serie de resoluciones de parte de la comisión que confirman la adopción de este criterio. Por ejemplo, en la resolución 34 de 2017, relativa al caso puntual de la magistrada Porras, se habla de la materialización de este criterio específico a través de el involucramiento continuo en estos casos complejos de alto perfil de incidencia nacional que afectan los derechos, digamos, de muchas personas y por ende ponen en riesgo su situación. Entonces, en este caso en particular, por ejemplo, la comisión lo que hace es mirar si todavía persisten estas fuentes de riesgo a través de este involucramiento de la jueza en un perfil preciso de casos, ¿sí? En otros casos, por ejemplo, la resolución 55 de 2019, lo que se analiza es más bien no tanto el involucramiento continuo, sino la naturaleza de las amenazas que se presentan en contra de la o el operador de justicia. Un poco para analizar la seriedad de tales amenazas, la magnitud de tales amenazas y el riesgo de materialización de estas amenazas. También en aquella resolución de 2019 le adiciona un ángulo adicional explicando un poco el tema del contexto, que es muy usual en estos escenarios en los que se analizan graves violaciones, digamos, o violaciones a los temas a los derechos humanos, en los que se habla mucho y se analiza el contexto para determinar la gravedad o la urgencia de una situación, ya que el contexto otorga criterios adicionales que permiten concluir el nivel de riesgo y de inminencia. En otro caso del 2013, muy famoso de Robert Garza, se examinó el criterio de urgencia bajo un parámetro que es tal vez alto, que pues se trataba de una ejecución que iba a suceder en el estado de Texas. Y entonces, este es un caso que nos muestra
cómo la comisión aplica este criterio de manera muy clara, pero es un caso que nos es poco útil en el contexto de la independencia judicial y quizás del acoso que viven algunas juezas y jueces en distintas jurisdicciones de la región, porque estamos hablando de, pues, un riesgo inminente para el derecho a la vida, ¿sí? Y también en la resolución 56 de 2019, la CIDH explica un poco más a detalle un caso particular en el que se consideró que el riesgo era verdaderamente inminente o urgente con base en una serie de amenazas que se hacían que se hacían diariamente. Entonces, en este caso, lo que la CIDH analizó fue la periodicidad y digamos, la consistencia de estas amenazas. Con esto podemos ver que la regla ha oscilado desde un poco los casos quizás más claros, como el caso de una ejecución con un riesgo inminente al derecho a la vida, a unos casos en los que quizás no está en riesgo la vida de manera inminente, pero que se determinan las fuentes de riesgo a través del nivel de involucramiento, la naturaleza de las amenazas, el contexto y, digamos, la continuidad y la periodicidad y la consistencia de estas amenazas. Lo que se propone a través del reporte es, al igual que en el caso de la situación grave, la ampliación del criterio, digamos, de la aplicación del criterio de situación urgente a la protección de juezas y jueces y de la independencia judicial per se. Esto por cuenta de los derechos precisamente que el juez Guzmán también, el ex juez Guzmán, anunció con respecto al criterio de situación grave y que precisamente tratan el tema de el derecho a un juicio justo, de el acceso de las y los ciudadanos en el continente a un juicio justo, porque en la medida en que juezas y jueces se ven amenazados a sus derechos, a su integridad personal, a su vida, a su libertad, y a los demás derechos que configuran digamos, el mundo, el parámetro de derechos que tienen, se pone en jaque al mismo tiempo el derecho a un juicio justo de las demás personas. Asimismo, teniendo en cuenta el rol de los jueces como defensores de derechos humanos, que ya ha sido identificado en numerosas ocasiones por diferentes tribunales internacionales y por diferentes autoridades del derecho internacional público. El reporte establece que hay sustento jurídico para tener esta ampliación y, por ejemplo, para esto menciona la resolución 1088-2023, también relativo a un caso específico de una operadora judicial en Guatemala. Y lo que examina es que las fuentes de riesgo se mantienen en un caso específico y no necesariamente digamos, no necesariamente se tiene que dar una magnitud muy elevada del riesgo, ni una repetición diaria, ni tampoco una amenaza a la vida inminente para el otorgamiento de estas medidas, sino con base en la situación fáctica que se presenta, se da una especie de mantenimiento constante de unas fuentes de riesgo. Lo mismo sucede en una resolución en la que también en el contexto de Guatemala, la comisión determina que hay unas fallas estructurales en el plan de protección de un operador judicial. Y esto de entrada ya le dice a la Corte, ya sabiendo que la situación es grave y que puede presentar un daño irreparable, que es lo que nos va a mostrar ahorita la jueza Martínez, precisamente en ese contexto, si hay lugar a un plan de seguridad, un plan de protección, cuyas fallas son evidentes, la inminencia del riesgo se presenta. Y entonces, con base en esto, se puede dictar las medidas cautelares. Este tema también incita un poco una conversación sobre cómo utilizar medidas proactivas y no reactivas para la protección de la independencia judicial. En este caso, un poco se trata de una conceptualización en la que se estaría abarcando un grupo, una institución judicial, no con el fin de que, digamos, de que la institución o el mecanismo de medidas cautelares se
expanda a un punto en el que no sea sostenible para la protección de derechos humanos, sino precisamente por el rol estratégico de los jueces y por lo que esto implica para el acceso a un juicio justo a lo largo y ancho del continente. Para esto también el reporte cita un poco fuentes muy parecidas a aquellas relacionadas con el criterio de situación grave, que son diferentes instrumentos de derecho internacional, incluyendo tratados de derechos humanos, tratados que hacen referencia a garantías judiciales varias y una serie de instrumentos de recomendaciones de buenas prácticas, así como decisiones de tribunales internacionales que enfatizan la relevancia del derecho a un juicio justo en el contexto de una situación de violaciones de derechos humanos. Entonces, con esto quisiera darle la palabra a la jueza Martínez para que nos cuente cómo esto que hemos venido presentando, que hizo la introducción la jueza Orocu, con respecto a el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la protección de jueces y jueces y de los derechos en el continente americano, sumado a esta exposición que se hace de, bueno, los criterios de situación grave, situación urgente, también se necesita, de acuerdo con el reglamento, un daño irreparable y cómo este criterio quizás también se podría ampliar para robustecer el mecanismo en aras de la protección de la justicia. Jueza Dinora, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas, a los integrantes del panel, al público en general, a los jueces, colegas, amigos que nos acompañan de Guatemala, de Centroamérica y otros países de Latinoamérica, incluido Perú y República Dominicana y Panamá. Gracias por la invitación. Represento a la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad, la cual presido actualmente. Y como decía María Cristina, hablando de criterios para la concesión de medidas cautelares, lo relativo al daño irreparable, pues también podemos hacer algunas reflexiones. En primer lugar, podemos decir que lo relativo al daño irreparable está comprendido y normado en el reglamento interno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A este respecto, se considera que para otorgar medidas cautelares es un requisito que exista un riesgo de daño irreparable hacia una persona o hacia el objeto de una petición o un caso pendiente ante alguno de los órganos del sistema interamericano. Y este daño irreparable lo podemos conceptualizar como una lesión de derechos que no pueden ser compensados, no pueden ser restituidos, no pueden ser indemnizados ni reparados adecuadamente. Entonces, se otorgan las medidas cautelares precisamente para evitar ese daño irreparable, especialmente y sobre todo a la vida y a la integridad personal. Y a ese respecto, la Comisión Interamericana se ha pronunciado indicando que la potencial afectación a la vida y a la integridad personal constituyen la máxima situación de daño irreparable y se han reconocido como amenazas los hostigamientos, las persecuciones, las desapariciones como causas que van a provocar ese daño irreparable. También la Comisión Interamericana ha otorgado medidas cautelares cuando lo que se busca garantizar es el acceso inmediato a un tratamiento médico, porque se dé una situación grave de salud sin importar si esta es urgente. También la Comisión Interamericana ha reconocido daño irreparable en los casos de la ejecución del peticionario que pudiera darse antes de que la comisión entre a evaluar la petición. Y obviamente, pues la decisión final vendría a resultar inefectiva al darse esta ejecución. Entonces, encontramos que la Comisión Interamericana no suele tener un estándar de daño irreparable para otorgar las medidas en cuanto a situaciones de cuando se compromete la vida, la integridad personal o bien la salud. De modo que determinar el estándar de daño irreparable es muy complejo. Esto se ve agravado por la circunstancia de que la comisión suele publicar las decisiones en las que otorga medidas cautelares, pero no las decisiones en las cuales las deniega. Entonces, para poder conformar y determinar de mejor manera ese criterio. En cuanto a jueces, la Comisión Interamericana se ha basado especialmente para otorgar medidas cautelares por daño irreparable
en situaciones de amenazas, acosos, vigilancias y campañas de desprestigio en redes sociales. Podemos citar algunos ejemplos. Tenemos el caso de Gloria Porras, respecto de quien la comisión indicó que era necesario resguardar su vida y su integridad personal para que pudiera continuar ejerciendo sus funciones de manera independiente. Y así también podemos citar en el mismo sentido el caso de los jueces Miguel Ángel Gálvez Aguilar, Yasmín Barrios, Patricia Bustamante y Pablo Chitumul, a quienes la comisión les otorgó medidas ante las amenazas por conocer de casos que eran mediáticamente relevantes y que se referían a justicia transicional. Entonces, vemos que sí, la comisión ha otorgado medidas cautelares con base a ello. Sin embargo, debemos hacer mención y la crítica que este criterio de daño irreparable debe ser ampliado, porque hay situaciones no reconocidas como daño irreparable. De manera relevante, podemos mencionar lo que corresponde a la revocatoria de la inmunidad judicial. Cuando se da una pérdida de la inmunidad judicial por casos de criminalización o persecuciones penales espurias. Y esta revocatoria de la inmunidad judicial bajo esos parámetros da un criterio de daño irreparable. Sin embargo, la comisión ha denegado la protección en casos de pérdida de la inmunidad judicial. Y decimos que sí es necesario porque al perder de esa manera la inmunidad judicial, se podría ver comprometida la vida y la integridad personal del funcionario que ha perdido esa inmunidad. Y si bien es cierto, el riesgo no es inmediato, sí existe una probabilidad razonable de que el daño se pueda materializar, que el daño se pueda concretar, porque con la inmunidad judicial no solo se protege al funcionario de deducción de responsabilidades civiles y penales espurias, sino también su vida y su integridad personal, puesto que al perder la inmunidad y ser criminalizado, puede ser objeto de represalias. Y estas represalias pueden incluir desde amenazas hasta un encarcelamiento arbitrario, tortura. Y de hecho, como bien sabemos, esto ha provocado que haya jueces en el exilio de distintos países. En el caso de Guatemala, pues contamos con 4 jueces en el exilio, miembros de la Asociación Guatemalteca de Jueces por la Integridad: Miguel Gálvez, Erika Ifán, Carlos Ruano y Sergio Vega, que para no ver comprometida su integridad personal, pues optaron por retirarse del país. Otro argumento para reforzar la necesidad de que la revocatoria de la inmunidad judicial sea tomada entre los parámetros de un daño irreparable para el otorgamiento de una medida cautelar, lo constituye el hecho de que la vida y la integridad y la dignidad humana están protegidos por la legislación internacional sobre derechos humanos. O sea, están reconocidos como derechos humanos en distintas convenciones internacionales y específicamente en el sistema interamericano, como todos sabemos, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, es un motivo más para que la Comisión Interamericana tome en cuenta que se estaría protegiendo los derechos humanos de los jueces en cuanto a su vida y su integridad personal. Y, como ya dijimos, existe un precedente judicial de parte de la Comisión al otorgar estas medidas, pero debiera ampliarse a ese parámetro para que así darle una mejor protección a los jueces, toda vez que la comisión reconoce que los jueces es un grupo vulnerable que puede verse comprometida su vida y su integridad por la naturaleza del trabajo que desempeñan. Y con esto, pues también se refuerza la protección en cuanto a independencia judicial y la seguridad del poder judicial. Y si bien es cierto, los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos no le dan un efecto vinculante a las decisiones de la Comisión Interamericana, la Asamblea General sí ha instado a los Estados miembros a que implementen las recomendaciones de la Comisión, a que le den seguimiento y a reforzarlo. Y esto pues se hace necesario porque ya dijimos, el juez en el correcto desempeño de sus funciones se puede ver sujeto a hostigamientos y presiones que no son adecuadas. Un ejemplo de no otorgamiento de medidas cautelares, no obstante la persecución espuria y arbitraria en contra de un juez,
lo tenemos con el juez Carlos Ruano, que hizo la petición pertinente ante la Comisión Interamericana y no le fueron otorgadas medidas. No obstante, sufría de persecución penal por el solo hecho de presentar una denuncia ante la posible comisión de un ilícito de tráfico de influencias. Entonces, no gozó de esa protección, no entró dentro de ese parámetro de verse comprometida su integridad personal y debiera de ampliarse a esos términos, porque como decíamos, no es solo a la persona del juez que se está protegiendo, sino se está fortaleciendo la independencia judicial y la seguridad del Poder Judicial, porque los ciudadanos tienen el derecho a que se decida por jueces que no estén comprometidos en cuanto a su imparcialidad y su objetividad, sino que puedan resolver de manera libre, sin sesgos, sin presiones de grupos de poder. Entonces se hace necesario fortalecer la independencia judicial, pues esta constituye un pilar de la democracia y esto pues nos ayuda a alcanzar la paz social tan anhelada en nuestros países. Entonces sí creemos que este criterio de daño irreparable debe ampliarse a esa parte de vulnerabilidad ante un levantamiento de la inmunidad judicial de una manera arbitraria o que su origen es debido a una persecución espuria. Entonces ese sería el aporte y gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, pues a Dinora. Entonces, como pueden ver, pues la idea era presentar los hallazgos principales del reporte en el chat que tienen acá mismo en la aplicación de Zoom. Pueden encontrar el enlace que es la página de FECAJUT y de visita a mantener informado sobre la región, sobre la actualidad de la región en materia de independencia judicial a través de su observatorio permanente, que actualiza permanentemente diagnósticos y que próximamente va a lanzar estos diagnósticos a inglés para ampliar la comunidad jurídica que hace parte de estas iniciativas. Allá pues pueden encontrar el reporte y los principales hallazgos para que le den una revisada. Desafortunadamente no vamos a tener tiempo en esta sesión para hacer una sesión de preguntas y respuestas y sin embargo les dejamos precisamente ahí en el chat un correo que es el correo de jueces independientes @nycbar, que es el correo en el que manejamos muchos de los temas de las asociaciones judiciales como parte del proyecto que manejamos desde el Colegio de Abogados de la ciudad de Nueva York. En ese sentido, pues los invitamos entonces a darle una revisada, que nos cuenten qué dudas tienen. Nos parece que esta es una oportunidad muy emocionante para, digamos, nuestra carrera, particularmente los que estamos involucrados en materia de derecho internacional, para repensar, obviamente, siempre un momento para reflexionar sobre lo importante que ha sido el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la defensa y en la protección de los derechos de las personas, siendo pues un sistema regional de muchísima relevancia en el contexto internacional y global. Con esto también agradecerles al juez Adriana Orocu, al juez Haroldo Vázquez, a la jueza Dinora Martínez, al ex juez Jorge Guzmán, por su participación, por ayudarnos a presentar este reporte también desde las diferentes esquinas, desde donde se encuentran y pues por compartirnos en muchos casos situaciones que son muy delicadas y que son graves en el contexto nacional, como sabemos que es lo que se está viviendo en países como Guatemala y El Salvador. Entonces, con esto vamos a cerrar. Muchísimas gracias por asistir a este evento. Queremos que sigan haciendo parte de la comunidad de FECAJUT y los mantenemos al tanto de cualquier otro informe, investigación o evento que se hagan en los próximos meses. Muchas gracias. Espero que tengan una buena noche y que descansen. Un gusto. Mucho gusto, Dinora, Haroldo, Jaime, todos. Qué gusto, Jorge. Muy Igual, feliz noche. igual, Gracias, Jorgito, por tu aporte. feliz noche a todos, María Cristina, todos. Un Jaime. abrazo, Jorgito. Igual, Haroldo.
Adiós, Jaime. Adiós, Hasta María luego, Cristina. A todos Jaime y los María, muchas gracias por todo. participantes, muchas gracias. Mucho Estamos gusto. platicando. Dios, Dios.